El reloj marcó la medianoche. La luz azul de la pantalla del teléfono iluminaba su rostro. Cada noche, Elena revisaba meticulosamente su teléfono, una inflexible criatura de hábitos. 0 llamadas perdidas, 0 mensajes nuevos. Una ola de satisfacción, siempre fugaz, la inundaba. Hasta esta noche, una sola llamada perdida parpadeaba, burlándose de su estructurado mundo. El número era desconocido, una cadena de dígitos que provocó un destello de inquietud en su estómago. Elena rara vez recibía llamadas. Prefería la permanencia, el control de la palabra escrita. Sin embargo, algo en esta llamada perdida y solitaria, envuelta en el silencio de la noche, hizo mella en su compostura. La noche siguiente, el teléfono permaneció en silencio. Una calma engañosa se apoderó de Elena. Tal vez un número equivocado, razonó, aferrándose a la lógica como escudo contra lo desconocido, pero a medida que avanzaba la semana, las llamadas perdidas volvieron, cada una de ellas menoscabando su cuidadosamente construido equilibrio. Siempre por la noche. Siempre una sola llamada perdida. El número seguía siendo el mismo. Un timbre fantasmal en la oscuridad de la noche. La mente metódica de Elena, normalmente su santuario, se transformó en un caldo de cultivo para la ansiedad. Las llamadas eran como susurros en la oscuridad, su anonimato amplificaba su impacto. Dormir se convirtió en un sueño esquivo. Elena se encontró a sí misma mirando su teléfono, un miedo silencioso se enroscaba en su estómago. Consideró la posibilidad de cambiar su número, cortar este hilo invisible que parecía atarla a una entidad desconocida. Pero la idea de ceder el control, de rendirse a una fuerza invisible, alimentaba su rebeldía. Entonces, una noche, un reportaje brilló en la pantalla de su televisor. Una joven, con el rostro marcado por la preocupación, pedía información sobre su hermana desaparecida. El teléfono de la desaparecida, subrayó la periodista, seguía activo. El número apareció en la pantalla. El aliento de Elena se detuvo en seco. Era el mismo número, el que la perseguía por las noches. La siguiente llamada no fue una sorpresa. Esta vez, Elena sintió una extraña atracción, una curiosidad morbosa que se impuso a su miedo. Con dedos temblorosos, respondió. El silencio, pesado y expectante, flotaba en el aire. Entonces, una voz, apenas un susurro, la alcanzó, provocando un escalofrío en su columna vertebral. Ayúdame, suplicaba. El sonido era áspero y estaba impregnado de una corriente subterránea de desesperación. La mente de Elena corría a 1000 por hora. Era la mujer desaparecida, su voz teñida del mismo miedo que resonaba en el reportaje. Una parte de ella quería colgar, cortar la conexión con este inquietante misterio. Pero algo la mantenía cautiva. Una mezcla de miedo y una creciente sensación de responsabilidad. ¿Dónde estás?, dijo con voz entrecortada, su voz un mero temblor. La voz del otro lado pareció cobrar fuerza, alimentada por la respuesta de Elena. Hablaba de estar atrapada, de una oscuridad que se cernía, de una súplica desesperada para que alguien la escuchara. Elena escuchó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Su mente luchando por dar sentido a las súplicas fragmentadas, a las terroríficas implicaciones. La voz se fue apagando, la conexión oscilando como una cuerda de salvamento a punto de romperse. Entonces, silencio. Elena gritó, su voz resonando en el vacío, pero la línea permaneció muerta. Intentó volver a llamar, con el dedo sobre el botón de llamada, pero cada intento se encontró con el mismo escalofriante mensaje. El número que ha marcado ya no está en servicio. Los días se convirtieron en una mancha de preguntas sin respuesta. Las noticias no informaron de ninguna novedad sobre el caso de la mujer desaparecida. Elena no podía quitarse de encima la sensación de impotencia, el escalofriante recuerdo de la voz pidiendo ayuda. Había intentado ponerse en contacto con las autoridades, pero sin pruebas concretas, su historia fue desestimada como una broma cruel. Entonces, sonó. Su teléfono vibró en su mano. La pantalla iluminó la habitación con su misterioso resplandor. Pero el identificador de llamadas no mostraba la cadena de dígitos que la había perseguido. Era su propio número, devolviéndole la mirada como un reflejo malévolo.
El pánico se apoderó de ella, la respiración se le atascó en la garganta. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido cesó, sumiéndola de nuevo en un silencio más aterrador que cualquier voz del más allá.